Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón del entretenimiento donde siempre hay algo nuevo y emocionante que compartir. Hoy vengo con una noticia que estoy segura va a hacer que más de uno salte de la silla de la emoción, porque vamos a hablar de algo que fusiona dos de los pilares del éxito en el mundo de las series, Can-Yaman y The Method de Mir. Y no estoy hablando de un reencuentro cualquiera, sino de algo que huele a cuento de hadas moderno, a canción que enamora y sobre todo, a de éxito total. Si eres fan de estas dos estrellas, si te encanta ver cómo su química traspasa la pantalla, quédate conmigo porque este vídeo te va a volar la cabeza. Y oye, antes de que nos sumerjamos de lleno en esta maravilla, si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Dale al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras historias. Te prometo que te vas a arrepentir si te lo pierdes. ¿Listos para viajar al universo de Can-Yaman y The Method de Mir? Porque hoy vamos a desgranar lo que se está gestando, ese proyecto que ya se perfila como la próxima gran sensación y que, de hecho, ya está causando revuelo. Hablo de la nueva canción, y no es solo un título bonito, es la promesa de una historia que va a tocar nuestras fibras más sensibles, un relato que, según los rumores y las primeras filtraciones, reúne a estos dos ídolos en una colaboración que promete ser legendaria. Y es que, seamos sinceros, cuando pensamos en Can-Yaman y The Method de Mir juntos, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Exacto, la magia. Su paso por Erkenci nos dejó grabada a fuego lento la imagen de Han y Sanem, una pareja que no solo conquistó Turquía, sino que se robó los corazones del mundo entero. Esa química, era palpable, eléctrica, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en los destinos que se cruzan y en las segundas oportunidades. Ahora, la noticia es que vuelven a unir fuerzas, y no en una novela cualquiera, sino en algo que suena aún más especial. La nueva canción no es solo un proyecto más, parece ser un lienzo donde estos dos talentos van a pintar una nueva historia, quizás con tintes más maduros, quizás con giros inesperados. Pero lo que es seguro es que con la misma intensidad que los vimos desplegar en su anterior aventura. Y es que analicemos un poco. ¿Qué hace que la unión de Can-Yaman y The Method de Mir sea tan esperada? Primero, la trayectoria individual de cada uno. Can, con su carisma arrollador, su presencia escénica imponente y su capacidad para interpretar personajes complejos y seductores, se ha convertido en un fenómeno global. Lo hemos visto en Dolunay, en Erkenci y más recientemente en El Turco y Viola come il mare, demostrando su versatilidad y su creciente proyección internacional. Por otro lado, The Method de Mir, con su dulzura, su talento innato para transmitir emociones y esa chispa que la hace única, ha conquistado a audiencias de todas las edades. Su papel en Erkenci la catapultó a la fama mundial, pero ya venía dejando huella con producciones como Zilek Kokusu y Erkenci y más recientemente en Dok Dugunep Kaderindir. Ambos son nombres propios, nombres que garantizan una calidad y un nivel de producción altísimos. Ahora, juntarlos de nuevo, ¿qué significa esto? Pues significa que las expectativas están por las nubes. Los fans como yo hemos estado esperando este momento con ansias. Y cuando hablamos de la nueva canción, el título en sí ya nos da pistas. Sugiere renovación, un nuevo comienzo, una melodía que se entona por primera vez y que promete ser pegadiza y conmovedora. Podríamos estar ante una historia de segundas oportunidades, de amores que resurgen, de caminos que se cruzan de nuevo después de un tiempo. O quizás sea una historia completamente nueva, ambientada en un mundo diferente, pero donde la química entre ellos sea la fuerza motriz. Los detalles que se han filtrado, aunque escasos, son suficientes para alimentar nuestra imaginación. Se habla de un proyecto ambicioso con una producción cuidada al detalle y una trama que podría explorar aspectos más profundos de las relaciones humanas, del amor, la pasión y quizás incluso los desafíos que la vida nos presenta. Y es que piensen en el contraste. Si en Erkenci vimos un amor juvenil, efervescente, lleno de risas y enredos, ¿qué nos ofrecerán ahora? Podría ser algo más maduro con personajes que han vivido, que han aprendido, que quizás ya no son los mismos jóvenes que conocimos. Esta evolución en sus personajes y en la narrativa es precisamente lo que hace que este proyecto sea tan intrigante. Imaginemos el escenario. Será una historia ambientada en la vibrante Estambul, con sus paisajes de ensueño y su rica cultura. O quizás nos transportarán a otro lugar, a un escenario exótico que sirva de telón de fondo para su nueva aventura romántica. Las posibilidades son infinitas y precisamente esa incertidumbre
Es lo que mantiene viva la llama de la expectativa. Los rumores apuntan a que la trama podría girar en torno a dos almas que se encuentran de nuevo, quizás con heridas del pasado, buscando sanar y reencontrar el amor en una melodía que les recuerde quiénes son y qué sienten. ¿Y la música, el elemento central del título, qué papel jugará? ¿Será una historia donde la música sea el hilo conductor, donde las canciones narren los sentimientos, las pasiones y los conflictos? ¿Podríamos estar ante escenas musicales que nos dejen sin aliento, donde Can Yaman y Demet Özdemir no solo actúen, sino que quizás nos sorprendan con sus dotes vocales o interpreten personajes ligados al mundo de la música? Esto sería un giro fascinante, ¿verdad? Añadiría una capa extra de complejidad y de emoción a la narrativa, permitiendo explorar la expresión artística como vehículo del amor. La expectación no es solo por la historia en sí, sino por la forma en que estos dos actores interactuarán. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue algo fuera de serie. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era como si estuvieran hechos el uno para el otro frente a las cámaras. Y ahora, con la madurez y la experiencia que han adquirido individualmente, ¿cómo se potenciará esa conexión? Imagino escenas cargadas de tensión, de seducción, de momentos tiernos y apasionados que nos atraparán desde el primer minuto. Además, pensemos en la producción. Ambos actores son embajadores de marcas importantes y sus proyectos suelen contar con presupuestos elevados y equipos de trabajo de primer nivel. Esto significa que podemos esperar una calidad cinematográfica, una fotografía espectacular, una dirección de arte impecable y, en general, un producto audiovisual que esté a la altura de las expectativas de sus seguidores más fieles. La nueva canción no parece ser un proyecto para tomar a la ligera. Se perfila como una superproducción que busca romper esquemas y consolidar aún más la fama de sus protagonistas en el panorama internacional. Los fans en redes sociales ya están creando campañas, compartiendo fanarts, especulando sobre posibles tramas y, sobre todo, expresando su entusiasmo desbordante. Es un fenómeno que demuestra el poder de estos dos artistas para movilizar a una comunidad global de seguidores que los apoyan incondicionalmente. Cada noticia, cada rumor, cada pequeña pista se convierte en un motivo de celebración y de esperanza. Y es que cuando dos talentos de esta magnitud se unen, es natural que el mundo entero espere algo extraordinario. Analizando un poco más el título, la nueva canción, podríamos interpretarlo de varias maneras. Podría ser una metáfora sobre la vida, sobre cómo cada etapa tiene su propia melodía, sus propias alegrías y tristezas. O quizás refiriéndonos a un nuevo comienzo en el amor, a una historia que suena diferente a todo lo que hemos escuchado antes. Podría ser una balada melancólica, un himno a la pasión, o incluso una canción pop pegadiza que se quede en nuestra memoria. Lo importante es que la música, sea cual sea su papel, será sin duda un elemento clave para narrar esta historia. Y ya para ir cerrando esta dosis de emoción, ¿qué podemos esperar de la nueva canción? Pues en primer lugar, una historia cautivadora que nos haga vibrar. Segundo, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, que promete hacernos suspirar y creer en el amor de nuevo. Tercero, una producción de alta calidad que nos deleite visualmente. Y cuarto, la posibilidad de que la música juegue un papel protagónico, añadiendo una dimensión artística y emocional única a la trama. En resumen, la nueva canción se presenta como la fusión perfecta de talento, carisma y una historia que promete ser inolvidable. Es el reencuentro tan esperado de dos estrellas que saben cómo conquistar al público y que, juntas, son una garantía de éxito. Estamos ante un cuento de hadas moderno que está a punto de escribirse, y nosotros, sus fieles seguidores, seremos testigos de cada página. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta charla sobre la nueva canción, y la esperada colaboración de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir esta emoción con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué esperan de esta nueva producción? ¿Qué tipo de historia creen que nos contarán? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios abajo. Leo absolutamente todo. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí contárselos, no olviden dejarle un buen like, compartirlo con todos sus amigos que aman a Can y Demet, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos disfrutando juntos de lo mejor del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más sorpresas y por supuesto con mucho amor por el arte. Chao, chao.